un podcast de Cooperativa. Panel Constitucional es una presentación de Cooperativa Podcast y Fundación Konrad Adenauer. Conduce la periodista Verónica Franco. Estamos en un nuevo capítulo de Panel Constitucional. Bienvenidos, bienvenidas. Soy Verónica Franco y la invitación es a conversar y reflexionar sobre nuestra Constitución. ¿Qué hacemos después de 2 procesos fallidos para cambiarla? ¿Qué reformas son posibles para perfeccionar nuestra democracia? De eso debatimos y en este episodio queremos hablar sobre derechos sociales. Para eso me acompaña hoy Julia Urquieta Olivares, que es abogada de la Universidad de Chile, ha sido asesora legislativa de la bancada de diputados del Partido Comunista y se desempeñó como subsecretaria de Previsión Social en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet entre 2015 y 2016. Además, integró el Comité Técnico de Admisibilidad en el proceso constitucional de 2023. ¿Cómo está, abogada Urquieta? Bienvenida. Gracias, muy bien, aquí estamos. Y también nos acompaña en este capítulo Patricio Zapata Larraín, abogado de la Universidad Católica, profesor de Derecho Constitucional, magíster en Ciencia Política. En 2016 presidió el Consejo Ciudadano de Observadores en el proceso constituyente impulsado por el gobierno de la presidenta Bachelet, que entre sus funciones tuvo la de coordinar la participación de más de 200.000 personas que discutieron cómo debería ser una nueva constitución. Bienvenido, abogado Zapata, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Verónica, y a Cooperativa. Partamos por mirar hacia atrás para poder proyectar lo que viene. ¿Qué lecciones les dejaron a ustedes los 2 procesos fallidos de construcción de una nueva constitución que hemos tenido en nuestro país? Abogada Urquieta. Bueno, mira, yo creo que son muchas las lecciones que nos dejaron los 2 procesos constitucionales, pero yo diría que la principal es que la crisis de nuestra democracia es bastante más profunda de lo que creíamos. Porque yo creo que, y a mí me tocó vivirlo muy de cerca, sobre todo en el último proceso constituyente, la falta de entendimiento, la incapacidad, yo diría, de ponerse de acuerdo y una visión tan dicotómica sobre la realidad chilena que todos vivimos que uno no logra entenderlo, la verdad. Yo había cosas que no podía entender, ya de cómo no podíamos ponernos de acuerdo. Y creo que esto tiene que ver con nuestro pasado. Yo pienso que la crisis política, institucional y dramática que tuvimos en 1973 con el golpe de Estado no está resuelta en Chile. Y la verdad es que tenemos 2 visiones de Chile distintas, antagónicas, y que esos sectores no están dispuestos a de alguna u otra manera transigir respecto a las visiones que en ese momento se tenían respecto a los procesos. Una visión dicotómica que se dio en los 2 procesos en todo caso, ¿no? Exactamente, y precisamente por eso. Entonces, y lo ve uno hoy día, cada día, cuando se plantea, por ejemplo, el tema de la ministra del Trabajo, le dice al señor Mate, bueno, tienen que pagar mayores sueldos, y se crea toda una polémica increíble que en realidad toca problemas de fondo de Chile que no quedaron resueltas con anterioridad y que se dieron también discusión entre los 2 procesos democráticos sobre los mismos temas. Que el tema de la distribución de la riqueza, la desigualdad social, cómo resolvemos esos grandes problemas que Chile no logra resolver y que además se han profundizado en estos años, ¿ya? Que es la acumulación del capital en pocas manos y unas pocas familias en realidad son dueñas del capital en Chile, esa es la verdad. Patricio Zapata, ¿cómo ves este desarrollo de 2 procesos constituyentes que no llegaron a puerto? Nos dejaron algo, ¿no? Yo creo que hay algunos aprendizajes posibles. Yo espero que esos aprendizajes sean en su momento recuperados y asumidos, pero uno debiera poder extraer algunas lecciones. La que yo saco en primerísimo lugar es que la tarea de hacer un cambio de envergadura, un cambio profundo, requiere de un nivel de mayorías, un nivel de sustento mayúsculo. No puede ser acometido por un 51% de un instante o de un 52% de un instante. Y en ese sentido creo que tanto la izquierda, la centroizquierda como la derecha
en su momento creyeron que la legitimidad que te daba un triunfo inobjetable, el año 2021... En un caso y en otro. En ambos casos. El 2021 la izquierda obtuvo un resultado muy potente, casi único en la historia, casi 3/4 de la convención. Y luego el 2023 la derecha obtiene 2/3 o más de 2/3. Pero claro, yo creo que una lección es que tareas de esta envergadura, como un cambio constitucional profundo, no un ajuste por aquí o por allá, requieren mayorías no solo electorales, no solo electorales, sino sociales. Y ahí coincido con Julia, que probablemente tenemos un problema a nivel no tanto electoral ni a nivel de los partidos, sino a nivel social, de que no estamos en condiciones, parece, de tener un pacto entre empresarios, clases medias, trabajadores, grandes empresarios, pequeños empresarios, profesionales, en que todos entendamos que para tener vamos a hablar de eso, ¿no? Un Estado social, todos tenemos que poner. Ahí hay esfuerzos, hay sacrificios, hay visión de largo plazo. Entonces, no quiero ser demasiado pesimista, pero uno diría que el balance de estos últimos 10 años es que tenemos un problema de falta de acuerdo sustantivo a nivel social sobre lo que tenemos que hacer para que las personas tengan salud de calidad, pensiones más o menos decentes, educación relativamente equitativa e inclusiva. No estamos de acuerdo cómo se hace. Y eso es dramático. Y vamos a hablar hoy sobre derechos sociales y me interesa partir sabiendo si entendemos todos lo mismo cuando hablamos de Estado social de derecho o Estado democrático y social de derecho, como incluyen algunos la palabra democrático, ¿no? ¿Entendemos lo mismo, Julia Urquieta? Mira, yo creo que, bueno, hemos dicho un Estado social democrático de derechos. De derechos. Yo quiero explicitar estos derechos porque precisamente una de las cuestiones que se discutió en la última Consejo Constitucional era que la fórmula de los 12 puntos, que era lo que a nosotros nos tocaba resguardar como Comité Técnico de Admisibilidad, no decía derechos, decía derecho, ¿ya? Una cuestión que podría ser algo semántico sin importancia, pero tiene una gran importancia. Porque no es lo mismo decir Estado de Derecho que derechos, ¿ya? Que garantizara derechos. Y nosotros creemos que cuando hablamos de un Estado social democrático de derecho, estamos hablando de un Estado que sea capaz de garantizar no solamente la democracia, sino también derechos sociales básicos para las personas, ¿ya? De alguna otra manera tenemos la experiencia europea, lo que ha sido los estados de bienestar, ¿no es cierto? Un poco recoger esa experiencia que pudiera, la verdad es que si nosotros decimos que en Chile lo más cercano que tuvimos a un Estado social democrático de derecho era lo que teníamos hasta el año 73, porque no olvidemos que en Chile teníamos unas pensiones que eran garantizadas por el Estado a través de las cajas, ¿no es cierto?, de previsión. Sí. Ya las personas tenían pensiones mucho más dignas de las que tienen hoy día. Si no, pregunten a toda la gente que lo logra todavía jubilar con el sistema antiguo, ya, y que fue engañada y que tuvo que cambiarse a la AFP, etc. La educación era gratuita, incluso la universitaria. Yo soy una de las que... Con un número muy menor de personas que podían llegar a la universidad, sí, Julia. Y también, desde el punto de vista de la salud, el acceso a la salud era mucho más amplio y tenía salud gratuita en muchos aspectos y tenía esta duplicidad. Existía la educación gratuita y también existía la educación privada para el que tuviera los medios, los recursos, pero la educación pública era de una tremenda calidad. Yo soy una persona que viene de la educación pública, desde la básica, la media y la Universidad de Chile. Entonces, era un sistema que era capaz de garantizarte una educación de una persona de capa media, digamos, en cualquier condición. Entonces era mucho mejor incluso de lo que tenemos hoy día. ¿Y cómo debe construirse ese Estado social democrático de derechos, Julia? ¿Con una base únicamente estatal o con participación de privados también? Yo creo que lo principal es el papel del Estado. Yo creo que la participación de los privados no lo negamos, nunca nos hemos negado, digamos, a entender que debe haber una participación de los privados, pero en aquellos aspectos que no signifique un desmedro para los ciudadanos. Por ejemplo, desde el punto de vista de la educación,
el sistema que se ha insistido y se mantiene hasta el día de hoy, el famoso sistema en la educación de voucher, que significa que se paga por asistencia y no por niño, que es lo que debiera ocurrir, ¿ya? Porque indudablemente por eso que los colegios no tienen infraestructura, porque se paga por el niño que asiste, y todos sabemos que además... Porque se busca retener la asistencia, por la participación, la permanencia del niño en el colegio. Permanentemente se reconoce incluso que se falsea en muchos aspectos, para tratar de demostrar. Entonces, en la salud es lo mismo. Si Chile venía en un proceso de desarrollo social tremendo, desde los gobiernos radicales, después la Revolución en Libertad de Eduardo Frei, y posteriormente Salvador Allende, que fue la profundización de esos derechos sociales. Patricio Zapata, ¿hablamos todos de lo mismo, entendemos lo mismo cuando hablamos de Estado social de derecho o de derechos, como dice Julio Urquieta? No, la verdad es que yo creo que hay distintos conceptos. Yo creo que probablemente fue el tema que hizo más difícil el acuerdo, porque hay otros temas importantes en la discusión constitucional, por ejemplo, cómo hacer más eficiente el sistema electoral, el sistema de partidos. El sistema político. Y eso a veces incluso es transversal. Pero en este tema, la verdad es que es difícil. Yo creo que a veces la gente se exaspera porque dice, ¿cómo es posible que no haya habido una reforma a la ISAPRE en 12, 13 años? ¿O cómo es posible que no se reforme a fondo el sistema de previsión? Como si fuera solo un problema de ineficiencia, de torpeza o de flojera. No, la razón por la cual en todos los países estos temas demoran muchos años. O sea, en Francia la reforma que terminó aprobando Macron por decreto se discutió 10 años. En las calles. O en Estados Unidos, algo tan básico como el Obamacare, fueron 20 años de discusión. ¿Por qué? Porque en estos temas se juegan las convicciones más profundas. ¿Cómo nos hacemos cargo de los enfermos, de los viejos? ¿Qué papel juega el Estado? ¿Qué papel juega el sector privado? Yo diría lo siguiente. Hay una manera, a mi juicio, un poco reduccionista de entender los derechos sociales, y es decir, son aquellos que suponen que el Estado ponga plata. Uh-huh. O sea, derechos sociales igual derechos prestacionales. Y por lo tanto el tema es de plata y vienen razonables preocupaciones fiscales. ¿Cuánto podemos asegurar? ¿Quién toma la decisión? La toman los jueces, la toma el Parlamento. ¿Con qué base prometemos un cierto flujo de recursos? Tenemos que crecer, y viene una discusión que es muy importante, que es básicamente económica. Ahora, yo creo que los derechos sociales en una medida importante son prestacionales, pero la prestación no es solamente dar plata, también es hacer. Y perdonen una cosa que los abogados sabemos, las prestaciones son de dar, hacer o no hacer. Yeah. Entonces, los derechos sociales no son solamente entregar plata, también significa que el Estado, por ejemplo, equilibra la cancha. Por eso que yo creo que son derechos sociales los derechos que tienen que ver con el sindicato o la negociación colectiva. Ahí el Estado no entrega plata. No, claro. Pero interviene en una situación fáctica que está desequilibrada, porque hay asimetría, ¿no es cierto?, entre el patrón, el empleador y los trabajadores. Interviene y diseña reglas que le dan más poder relativo o equiparan un poco el poder del sindicato con el del empresario. Eso es, a mi juicio, un derecho. El momento de negociar colectivamente. Ese es un derecho social y no significa entregar plata. Por eso que era la mejor definición para mí de derecho social y de Estado social es la que dice que como comunidad vamos a intervenir sobre aquellas situaciones de desigualdad que le impiden a todos su mayor desarrollo. El Estado va a ser un importante ejecutor de esa decisión, pero no es el único. Yo ahí creo que el Estado tiene un rol importantísimo en los derechos sociales y en el Estado social. Por ejemplo, el Estado él o ella, debe remover los obstáculos que impiden el desarrollo social. Eso es un concepto muy importante. Uh-huh. Y afortunadamente estaba en el proyecto. Sí, la verdad es que... ¿En el primero o en el segundo? Estaba en los dos proyectos. En el segundo proyecto estuvo también. Lo que pasa es que estaba en el titular y después se desdibujaba un poquito a la hora de aterrizar a los derechos. Pero esto me permite a mí decir que parte de mi frustración, en parte, es que yo creo que no estuvimos tan lejos. Sí,
en algún momento, cuando el comité experto entregó su borrador, todavía subsistían algunas diferencias y algunos matices, pero se habían acercado a las posiciones. ¿Ah? Mucha gente dijo en esos meses, marzo, abril, mayo del año pasado, que estaban dispuestos a firmar ese texto. Lo dijo el presidente Boric. Había gente de centro derecha que dijo que era... Entonces, no es imposible. Ese es el lado positivo. Bueno, el de los expertos fue el que estuvo más cerca, de hecho, y que cuesta entender que no se hayan mantenido más aspectos de lo que usted consideraba, ¿no? Bueno, miopía que la historia juzgará. Pero volviendo al tema, yo creo que, y aquí sí cierro, yo estoy de acuerdo con Julia en el sentido que Chile fue construyendo durante la segunda mitad del siglo XX un tipo de acuerdo social, y la ruptura violenta de ese entramado dejó huellas, incluso a los hijos y a los nietos de quienes fueron parte de esa historia, esa narrativa. Pero también creo, y eso es algo que están viviendo todas las democracias occidentales, es que es imposible pensar en volver a algo parecido a eso. Respondió a un tipo de población, a una demografía, a un tipo de movimiento económico, a un tipo de tráfico, a un tipo de sociedad industrial. Entonces, ¿cómo recuperar el espíritu ético de eso, pero no caer en una nostalgia que no sirve? Porque claro, con 5 universidades se podía hacer lo que se hacía, hoy día necesitamos 40 o 50. Con las necesidades de salud de una población como la que teníamos, no sé, ¿para qué decir cosas obvias? Esperanza de vida 62, 64, hoy día sobre los 80. La verdad es que no tiene mucho sentido recuperar los medios de los 60 y los 50, pero sí, por supuesto, rescatar con orgullo, yo lo creo así, la lucha por la igualdad como fin. Julia, 2 preguntas en una. ¿Alcanzarían los recursos del Estado para responder a todos los derechos que eventualmente se podrían plantear en un Estado social democrático de derechos, como planteaba usted hace unos instantes? Yo creo que efectivamente es muy difícil pensar que el Estado podría solucionar todos esos derechos, pero yo creo que si hay una concepción distinta desde el Estado de cómo redistribuir los recursos del Estado para garantizar mínimos establecidos que permitan a los sectores más vulnerables y más necesitados de la sociedad, yo creo que sí podría el Estado solventar eso. Como hoy día gasta una cantidad importante en educación, en salud, etcétera. Pero también es cierto, como de alguna otra manera dice Patricio, el tema del hacer es muy importante y que tiene que ver con la regulación. Porque hoy día los abusos y el papel de los privados, lamentablemente, ha redundado en esos abusos. ¿Por qué? Porque el Estado ha sido incapaz de reglamentar y dar solución, desde el punto de vista tanto constitucional como legal, a un rayado de cancha que permita nivelar un mayor nivel de garantía a los derechos básicos de las personas. Lo que pasa con la ISAPRE, lo que pasa indudablemente con el régimen de pensiones, lo que pasa hoy día con el tema de la educación incluso. ¿Por qué? Porque indudablemente hay intereses contrapuestos. ¿Cómo puede entender uno una cosa que me parece absurda a esta altura, cuando se está buscando a través de la ley corta, por ejemplo, una solución al tema de la ISAPRE, que tengamos que pagar los propios usuarios lo que nos quitaron durante años? ¿Cómo se va a entender una solución así sobre la base de la mutualización que quiere? Eso es imposible. Eso es un abuso. Eso es un despojo. Técnicamente la mutualización, nos estamos saliendo un poco del tema, pero es verdad que hay que ir arreglando estos temas. Es que eso tiene que ver con los derechos sociales a través de reformas, ya que no lo hicimos a través de una nueva constitución, ¿no? Técnicamente la mutualización tenía sentido, ¿no, Patricio Zapata? Nos estamos apartando un poquito, pero no voy a rehuir tu pregunta. Cortito. Sí, muy corto. Yo creo que el sistema de salud previsional ha ido evolucionando desde lo que era el 2000, donde realmente era un seguro privado y donde los aseguradores podían considerar factores como sexo, edad, para las tablas de factores, a un sistema que está bastante mutualizado, porque la palabra no hay que demonizarla.
La palabra lo que hace es asumir que cuando tú contratas cierto tipo de seguro, lo que uno paga y los riesgos que uno tiene pasan a ser parte de un bolsón de riesgos y pagos que hace posible que cada uno después se atienda. Hoy día, por ejemplo, las ISAPRES no pueden reajustarle el precio a algunos de los afiliados, tienen que hacerlo a todos por igual, aunque tengan riesgos distintos. Hoy día hay... Entonces, yo personalmente, y esto está dicho por la prensa, así que no es ninguna cosa extraña, yo pienso que la mutualización es una forma de entender el verdadero flujo de recursos que hay entre los aseguradores y los cotizantes. Lo pienso, lo escribí y lo he dicho en público. Pero quiero volver al tema inicial, que es los países que construyeron un Estado social hicieron un pacto. De hecho, ni siquiera tuvieron que cambiar la Constitución en algunos casos. En Suecia, los movimientos del sindicalismo y la socialdemocracia llegaron a un acuerdo histórico con los campesinos, con los agricultores. Habían intereses no necesariamente completamente alineados, pero hubo que llegar a un acuerdo y por eso resistió 50 años. Duró 50 años. Porque ya no dependía de que ganara siempre la socialdemocracia la elección. Estaba transversalmente instalado. En el Reino Unido, así también funcionó durante 40 años, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los laboristas instalan un sistema de salud pública, permeó de manera que cuando los conservadores ganaron en el 51, cuando llegó, Macmillan, cuando llegó después Ted Heath, pero esos consensos se rompieron en Europa, porque tampoco son eternos. Se rompieron porque Margaret Thatcher no aceptó ese consenso cuando llegó al poder. Hoy día en Suecia está en tela de juicio ese consenso. Entonces el desafío es tomar en cuenta los intereses y los derechos de todos. Porque, y ahí no sé lo que piensa Julia, pero hay muchos chilenos que valoran altamente la posibilidad de enviar a su hija o a su hijo al colegio que quieran. Por supuesto, a veces hay una cierta mistificación, porque si tú no tienes cierta cantidad de recursos, eso queda en una libertad un poquito vacía. Pero por eso en Chile, desde el año 1925, tenemos subvenciones a colegios particulares, que es una solución muy chilena. Para algunos socialdemócratas europeos es rara. Es rara que el Estado chileno le pague a colegios privados particulares para que los niños manden a las familias manden al hijo a un colegio luterano, Montessori, católico, pero es una solución chilena que se hace cargo de una aspiración. Y eso creo que es más importante que la necesidad de corregir la manera específica en que opera la subvención, porque uno puede mejorarla, pero hacer un pacto social y desconocer que tenemos una clase media que tiene una valoración por la educación particular. Porque yo entiendo, durante la dictadura la educación pública fue objeto de una capotera monumental, ¿no es cierto? La Universidad de Chile y los liceos fiscales. Y cuando se hizo el traslado a las municipalidades, la cantidad de recursos que se entregaron a los municipios fue muy bajo. Yo entiendo eso. Pero yo creo que en la fuerza del sector privado en educación no se explica solamente porque la dictadura le dio una capotera al sector público, porque eso sería, yo creo, no apreciar las preferencias y las opciones de millones de compatriotas nuestros. Patricio Zapata, Julio Urquieta, ¿ven ustedes la posibilidad real o la necesidad de que se avance en los cambios que a grandes rasgos hay consenso? Hay que arreglar el sistema de pensiones, hay que arreglar el sistema de salud, que se avance a través de reformas concretas y no de la construcción de una nueva constitución que establezca este Estado social de derecho, ¿o estamos muy lejos de eso, Julia? No, bueno, yo creo que está difícil la situación, pero yo creo que es una necesidad imperiosa. Yo creo que se ha demostrado con las 40 horas, por ejemplo, que es posible ponerse de acuerdo con el empresariado. Creo que los esfuerzos que hoy día se están haciendo por tratar de reencontrarse para buscar una solución al nuevo sistema previsional es fundamental, porque las pensiones ya no pueden seguir como están. Hoy día se daba a conocer una nueva reforma educacional para resolver los problemas que aún están pendientes en el tema de la educación. Con los SLEP en particular. Exactamente, con el nuevo sistema con lo que fue el nuevo sistema de educación pública, que es para perfeccionar el papel del Estado precisamente respecto a la educación pública.
¿ya? Porque es cierto que hay una cierta preferencia de ciertos sectores por la educación privada, pero obvio que va a haber mayor preferencia, porque como no va una persona, yo lo he visto en sectores humildes, yo fui concejal en Pudahuel, por ejemplo, y obviamente la persona prefería el colegio chiquitito, aunque fuera, pero se llamaba Center School o lo que sea, porque llevaban corbatita y todo, a la escuela pública que estaba al lado, que se llovía, pero sí es evidente, pues. Pero no es porque ellos lo prefirieran. Yo pertenezco a un sector de capa social, media, qué sé yo, y toda la gente en la época estudiaba, por ejemplo, las niñas en el Liceo número 1 de niñas, y hasta el día de hoy prefieren el Liceo número 1 o el Instituto Nacional, etc. Por una tradición. Ya menos, parece. Claro, ya menos, pero no es porque haya dejado de perder el interés por la educación pública. Lo que pasa es que la educación pública, y no es como dice que solamente porque la quisieron destruir en todos los aspectos, sino que todavía no podemos recuperarla como debiera ser. Y lo mismo ocurre con el tema de la salud. Ok, ¿ve la posibilidad de que se hagan reformas concretas y que avancen en el sentido correcto, Julia, o no? Sí, yo creo que todavía está la posibilidad, Ok. y estamos en esa pelea. Lograr que, aunque no tengamos cambio constitucional inmediato hoy día, está la necesidad de hacer esta reforma que tenemos que lograr, ojalá en el Parlamento, los consensos básicos. También con respecto al tema de la ISAPRE, que es otro problema fundamental, porque sabemos que las dificultades que tendría terminar con el sistema, pero como ellos mismos han dicho, este es un sistema también agotado. El problema es que se hace cuando un sistema está agotado. Patricio Zapata, ¿ves esa posibilidad de avance a través de reformas? De hecho, si no me equivoco, hay un proyecto de reforma constitucional que presentaron senadores, entre ellos la senadora Rincón, cuando todavía estaba en desarrollo el segundo proceso constitucional, para establecer esto del Estado Social de Derecho. Yo veo difícil que en el corto plazo se hagan cambios constitucionales. Por mucho que me importe a mí el tema constitucional, yo quisiera que las energías que hay, que no son tantas y el tiempo es corto, se vienen elecciones ahora a la vuelta de la esquina, durante 2 años seguidos vamos a estar en elecciones, que a mí me gustaría que esas energías se usaran en llegar a algún acuerdo en materia de pensiones y en materia de salud. Repito, no estoy renegando lo que siempre he dicho. Yo esperaría que después de la elección presidencial, gane quien gane, se hagan algunas reformas al sistema político, por un lado, que podamos tener un acuerdo para que el sistema político sea más eficiente, y además asumamos algunos compromisos que yo entendí que habían sido compartidos. Por ejemplo, yo entendí que habíamos finalmente entendido que no era posible seguir negando un reconocimiento a los pueblos originarios. Eso estaba en la propuesta que se plebiscitó el año pasado. Esa es una deuda desde el año 90. Eso tiene que estar, a mi juicio, en la Constitución tarde o temprano. No me gustaría que se nos olvidaran esas cosas. Ya sea vía reforma o vía la construcción de una nueva Constitución, dices tú. Mira, no sé si, pero esas cosas no debieran olvidarse, ¿ah? Pero yo quiero, por lo menos, dejar la idea instalada que, en mi opinión, cualquier cosa importante que queramos hacer va a requerir un nivel de diálogo que yo no veo. Y por ejemplo, en la relación entre el gobierno que sea y los empresarios, hay un tema. Es cierto que cada cierto tiempo hay algunos dirigentes empresariales que hacen intervenciones en la política contingente. Y hay una histórica asociación con un sector de la política. Eso no, con la derecha. Claro, eso no le hace bien al país. Pero tampoco hace bien que tú tengas otro sector de la política que tiene un discurso que muchas veces no discrimina y mete en un mismo saco a toda la gente que se dedica al emprendimiento, desde los medianos, los grandes y los chicos, como si todos fueran chupasangre. Eso realmente es destructor de la posibilidad de un acuerdo. Las 40 horas es un buen ejemplo. Yo ahí colaboré con la diputada Camila Vallejo, fui abogado de ese equipo, y con Carol Cariola. ¿Por qué? Porque al final se llegó a un acuerdo. Se va a hacer gradualmente, se va a demorar 5, 6, 7 años en implementarse. Fue de la mano con ciertas flexibilizaciones sensatas y razonables. Ese es el camino. Yo creo que ese es el camino. Y con el mayor respeto posible, porque el 99% de los empresarios, en mi opinión, son personas que están haciendo una contribución al país. Si no somos capaces de decirlo, si nos acompleja decirlo, si nos da miedo que nos van a juzgar por decirlo, yo creo que estamos fallando. Porque el pacto social es un pacto, porque también la Corfo fue el producto de un acuerdo.
después del terremoto de 1939. Y hubo dirigentes empresariales, visionarios, que dijeron, está bien. Eso es el acuerdo. Una pregunta, Julia, que me había quedado pendiente hace un ratito. Entre los derechos sociales que debieran estar garantizados constitucionalmente y de los que usted ya hablaba, ¿están los derechos sexuales y reproductivos? Yo creo que sí. Creo que es fundamental el que el Estado garantice efectivamente una protección a la mujer en el sentido. Que ¿Abortos incausales debiera estar en una constitución? Yo creo que eso va a depender de cuáles sean los acuerdos, ¿ya? Porque lo mínimo que ya hemos alcanzado, por lo menos el aborto en 3 causales y que se quería terminar con él. Y en ese sentido, si ya hemos acordado este mínimo y está garantizado, es lo mínimo sobre el cual debiéramos perder. O sea, por lo menos lo que ya hemos alcanzado no debiéramos perderlo y debiera mantenerse en una nueva constitución. Patricio Zapata, ¿los derechos sexuales y reproductivos tienen que ser parte de estos derechos sociales, de los que estén garantizados constitucionalmente? O sea, yo definiría el derecho de la mujer a no ser objeto de violencia sexual o a poder tomar decisiones decisivas sobre su cuerpo. Tiene una dimensión social evidente, puede significar una acción social, pero es una libertad, una autonomía. Yo siempre he pensado que tiene que conciliarse con el derecho a la vida del que está por nacer, que no hay un solo derecho. Hay un derecho a la mujer, a mi juicio, evidentemente. Siempre he pensado además que la solución penal, meter presa a una mujer por tomar una decisión sobre su cuerpo, es una decisión que no tiene sentido. Es cruel, produce un mal al entorno de esa mujer. Pero tampoco he pensado que sea una buena solución el que no se proteja la vida del que está por nacer, desde la concepción. Y en ese sentido, cada país encuentra su punto de equilibrio en este dilema que es tan dramático. La fórmula de las 3 causales, con la posibilidad de que pueda objetar de conciencia el médico o la institución que se sienta violentada, pero asegurando que no va a haber nunca una mujer que quede sin ser atendida por esta razón. Y eso es un delicado equilibrio. Y que por lo tanto, si en el caso extremo, ya que estamos hablando de equilibrio, hay que hacer la interrupción del embarazo porque la mujer se está muriendo, bueno, ahí cederían todos esos otros escrúpulos para salvar esa vida. Pero ese equilibrio yo creo que está para quedarse por un buen tiempo. Esto no tiene soluciones perfectas, pero yo por lo menos reivindico, y siempre lo he hecho, la libertad de la mujer y la vida de la criatura que está desarrollándose dentro de su cuerpo. Patricio Zapata, Julia Urquieta, les quiero agradecer a los dos por haber participado de este panel constitucional. Muchas gracias por los aportes, las ideas, las propuestas. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Panel Constitucional es una presentación de Cooperativa Podcast y Fundación Konrad Adenauer. Escucha este y otros capítulos de Panel Constitucional en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.